y instructora de PSC y aparte soy paramédico de asistido. El día de hoy los chicos me pidieron ayuda sobre las emergencias psicológicas, así que vamos a resolver sus dudas y a ver cómo nos va. ¿Usted cree que los primeros auxilios psicológicos ayudan a reducir el impacto de la escena? Claro que sí, va a depender mucho de cuál sea la escena y cómo abordemos y con cuántas personas estemos. Entonces, en lo personal, yo pienso que sí. Y va a depender mucho también al público en el que esté dentro de esa escena, si son niños, si son adultos, si son adolescentes. También va a depender mucho de eso para poder intervenir. ¿Ya? Señales emocionales o conductas son las más destacadas en un individuo en situaciones de shock o de crisis. Por lo general se encuentran paralizados o a veces están llorando. Ya cuando son niños lloran mucho y intervenirlos va a depender mucho si está algún familiar cercano a ellos, puesto que a veces con los familiares cercanos como la abuelita, el tío, ellos no suelen dejarse. Y también va a depender mucho si la persona que esté impactada quiere dejarse ayudar. A veces no hablan, no dicen nada y a veces simplemente se vuelven hasta agresivas. Tiene la capacidad de distinguir entre una respuesta habitual al estrés y una que necesita intervención especializada. Claro que sí, va a depender mucho, como les comento, el paciente cuando quiere ser ayudado se encuentra tal vez llorando, usted puede ingresar y preguntarle, disculpa, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué tal si respiramos? A veces el paciente se encuentra hiperventilando, entonces vamos a tener que actuar dependiendo a lo que el paciente se encuentre. Y bajo una manera de estrés, sí, porque por lo general las personas que rodean una escena siempre están gritándonos, siempre están un poquito agresivas, o muchos, o muy pocos, por decirlo, se acercan a ayudarnos realmente. ¿Y usted qué técnica de respiración nos recomienda realizar en caso de una emergencia o ante un paciente? Yo en lo personal, yo hago la respiración cuadrada, ¿ya? Es decir, respiro profundo, sostengo 2 segundos y lo suelto en 5 y así suelo hacer unas 2 y 3 veces para poder tranquilizar al paciente o tranquilizarme a mí mismo, pues hay veces en las que uno ingresa a la escena y no está a veces muy enfocado en lo que podemos ver. Entonces uno se focaliza en algo, pero resulta que la escena es un poquito peor de lo que uno se imagina. ¿Ya? Ahora, ¿de qué manera tratan emocionalmente a una persona afectada o a un testigo de un escenario traumático? Nos acercamos al paciente, por lo general siempre nos ponemos a la altura de ellos, si están sentados o parados, les decimos sentémonos un ratito, un vasito de agua, cuéntanos qué te pasa, qué sucede, qué fue lo que sucedió, qué viste, y ellos empiezan a hablar y dime, ¿estás con algún familiar cercano? Tratemos de respirar, aquí estoy contigo, vamos a ayudarte, hasta que llegue el personal adecuado y capacitado para seguir el tratamiento post a la escena. Claro. ¿Y qué tácticas emplean para tranquilizar a individuos que se encuentran en pánico o perturbados emocionalmente? Aparte de la de respiración, ¿existe otra técnica que usen? Tratamos de hablar con ellos, ¿sí? Pero como te digo, va a depender mucho si el paciente está un poco agresivo, si el paciente quiere hablar, pero cuando nosotros nos acercamos decimos, siempre presentándonos, hola, soy Kelly, soy paramédico, mira, estoy aquí para ayudarte, cuéntame qué sucedió, qué pasó, cómo te sientes. Y el paciente suele generar esa confianza entre el paciente paramédico y suele tal vez hablar. O hay algunas veces en las que simplemente no habla y solo se pone a llorar. Entonces hay que hacer ese soporte de decir, ya tranquilo, vamos a ver, esperamos a que llegue el personal, pero aquí estoy, no te voy a dejar solo, respiremos, ¿quieres contarme algo? A ver cómo estás, cómo te sientes. Ese tipo de cosas suelen ayudar a veces muchísimo. A mí en lo personal me han ayudado con mis pacientes de problemas mentales por lo general. ¿De qué manera usted gestiona a la hora de realizar una emergencia, antes, durante, después? ¿Cómo gestiona mis emociones? Ajá. Ya, va a depender mucho de la escena, de la emergencia. Cada emergencia es diferente, cada emergencia es un mundo nuevo. Entonces, por lo general, cuando llegamos de una emergencia, cuando ya estamos en la ambulancia con el paciente entregado, sabemos conversar, sabemos decir, mira, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes con mi compañero? O cuando estamos con los médicos, ellos saben decir, sí, chicos, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué hubiera pasado? Pero bueno, se hizo esto, se hizo aquello, sabemos conversar, tratar de mejorar las cosas, cuando a veces se nos han ido ciertos cositas por ahí, sabemos tratar de mejorar las cosas y siempre hablarlo, ¿no? Porque el equipo es eso, o sea, tienes un equipo, tienes que hablar con el equipo, tienes que solventar con el equipo y decir,
Muchas veces, ¿sabes qué? Me hubiera querido tal vez ir más rápido en la ambulancia, por ejemplo, la persona que estaba manejando. O dos personas que iban atrás decir, ¿sabes qué? Era de haberle pasado esto, o qué tal si lo hubiéramos hecho aquello o acá. Y decir, bueno, para la próxima mejoraremos, pero este paciente con todo su historial clínico tal vez no iba a salir, ¿no? Siempre hablar y conversar entre el equipo es una buena, pero si entre el equipo no se tiene esa confianza, pues toca hablar con la familia o ir al psicólogo. Ir al psicólogo es la mejor forma que yo les tengo que decir, vayan y desahóguense, porque estar en una emergencia es bastante fuerte. ¿Usted cree que no es tan recomendable hablar también con la familia porque de cierta manera damos un impacto emocional a nuestros familiares? Desde mi perspectiva, hablar con un familiar va a depender mucho de si te apoyan o no te apoyan, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Hay familiares que te van a decir, pero para eso estudiaste esto, ¿no? Entonces, sí es bueno a veces decir, no me fue bien en la emergencia y dejarlo ahí, tal vez después, en la mañana siguiente, decir, mira, ¿sabes qué? Pasó esto con el paciente, que por lo general suelo hacerlo a veces con mi mami, a veces llego y digo, me dice, ¿todo bien? Le digo, no, mañana hablamos. Y la mañana siguiente converso, digo, mira, ¿sabes qué? Pasó esto y esto. Y el apoyo familiar también va a depender, pero te digo, va a depender mucho si es que tienes el apoyo de tu familia, ¿no? Porque también hay respuestas de las que tu familia te dice, pero para eso estudiaste esto, ¿no? Entonces va a depender mucho la confianza que tú le tengas a tu familiar, va a depender mucho ese apoyo, va a depender todo, ¿no? Porque si tú estás muy impactada por esa emergencia y quieres desahogarte con tu familia, que tu familia te diga que para eso estudiaste esa emergencia, tampoco es tan buen apoyo. Así que mi primera recomendación es psicólogo. ¿Qué relevancia otorga a la salud mental en su ambiente de trabajo y cómo mejoran con eso su rendimiento? Bueno, dentro de Asystem y Emergen también, nosotros siempre tratamos de conversar. Nosotros estamos rodeados de médicos intensivistas, emergenciólogos, y ellos siempre nos dicen, mira, ¿qué tal es emergencia? ¿Qué pasó? Y tú les empiezas a contar la emergencia y ellos te dicen, bueno, pero hiciste lo que debiste hacer y no había más. O a veces dices, la imagen o la escena no era la adecuada, pero ¿cómo estás tú? ¿Aseguraste la escena? ¿Viste esto? Siempre relacionarte con tu personal o con tus jefes o con tus superiores siempre va a ser bueno, ¿no? Porque ellos tienen un poquito más de experiencia que te pueden ir guiando tanto en la parte para tratar la emergencia como en la parte psicológica, porque a veces te dice, lo hiciste bien, dale, y eso te motiva muchísimo cuando uno está en una emergencia, ¿no? Te motiva muchísimo, te ayuda a seguir, decir, ok, sí pasó esto, pero bueno, tengo el apoyo, vamos a seguir adelante, el siguiente va a mejorar, el siguiente no se me va a ir, la siguiente emergencia, la siguiente escena voy a reaccionar más rápido, voy a hacerlo por la persona que me pidió ayuda. ¿Y siempre mantienen esa positividad o siempre hay casos en los que, no pueden ya seguir con eso? Hay veces en las que nos desmoronamos, ¿no? Hay Claro. veces en las que nos sentamos a llorar y decimos, por A o B motivo, Asystem, por ejemplo, hace traslados de pacientes que prácticamente se vuelven una persona más, que uno llega y le dice, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Te cuentan, te hablan. Y te llegas a tener cierto cariño que no lo recomiendo, pero a veces tienes ese cariño y lo tratas mejor y tratas de ver, y cuando esa persona por A o B motivo se va, sí te afecta, sí te llega a afectar. Entonces ahí está el resto de personal que tal vez no convivió tanto con ese paciente, pero hasta te dicen, sí, lo hiciste bien, en mi caso vas a decir Colorado, lo hiciste excelente, pero no pudiste hacer más, todo está bien. Entonces siempre hay veces en las que te dicen, mira, si hubieras hecho esto, hubiera pasado, quizás lo hubieras podido hacer mejor, pero siempre están relevante, siempre te preguntan, te hacen un debriefing que te dicen, a ver, ¿qué hiciste? Vamos desde el principio, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Y después de eso ellos te dan la motivación y te siguen siempre tratando de que sigas estudiando, te sigas nutriendo de muchas cosas para poder salir adelante, ¿no? Y eso es a lo que va la siguiente pregunta, es que, por ejemplo, en su centro, en su institución, ¿obtienen ayuda psicológica o poseen algún protocolo para poder manejar las emociones después de lidiar con las emergencias complicadas? Claro que sí. Por lo general, una vez al mes siempre nos reunimos el personal, siempre estamos reunidos, tratamos de que todos estén ahí, médicos, y conversamos, ¿no? Porque cada uno está en su mundo, cada está en una estación, que en el hospital, yo en la ambulancia, y te dicen, a ver, cuéntenos, ¿cuál fue de todo este mes la experiencia que más nos afectó, que más nos sucedió? Y uno empieza a contar y me dicen, a ver, no sé, suponiendo tú, ¿qué hubieras hecho en el caso de esta emergencia? Y empezamos a hablar, a conversar, y a veces sí nos desmoronamos, lloramos y decimos, chuta, ojalá hubiera sido diferente, pero a veces el pronóstico del paciente no lo dio.
o la escena estaba muy fuerte, igual, o a veces viene, por ejemplo, Wellington, que viene de Macas acá y él a veces está con nosotros y dice, no, es que esta emergencia fue impactada, tú cuando revisas los videos ves esto y empiezas a hacer una charla, empiezas a conversar y todos salimos mucho mejor porque, bueno, dices, ok, yo fallé, esa persona también falló, esa persona también se impactó, se desmoronó, entonces te das cuenta que todos somos humanos tratando de ayudar a otros humanos. De ley. Y eso es, o sea, estas conversaciones o conversatorios que hacen, o sea, cada mes, ¿solo es entre personal o incluyen tal vez a un psicólogo que les vaya manejando, indicando tal vez o sacando los temas? Claro, dentro de nuestro personal tenemos un psicólogo. Sí, asisten, no solo se dedica a las emergencias de urgencia, sino también a pacientes que tienen un trastorno mental. Entonces el psicólogo nos ayuda muchísimo a nosotros a decir, mira, ¿sabes qué? Ayudemos ¿qué tal si ingresas tú, Kelly, primero, hablas con el paciente a ver cómo se ve, porque a veces el paciente con varones no reacciona bien, sino con una mujer. Entonces el psicólogo siempre está ahí, siempre nos hace charlas a veces hacemos meditaciones, a veces hacemos conversatorios, a veces escribimos unas cartitas para poder desahogar cosas que no podemos decirles a ellos o cómo nos sentimos. Entonces sí hacemos algo ahí que nos motiva a seguir adelante y que la emergencia en sí ya no nos afecte tanto, ¿no? Cada emergencia, como te digo, es un mundo nuevo, es algo a lo que te lanzas. Cada vez que suena ese teléfono no sabes a lo que te va a venir. Te saben decir, sí, ves un paciente estable, pero cuando llegas el paciente está desaturando, hiperventilando, el de estable no tiene nada, ¿no? Entonces va a depender mucho de eso, pero no, tenemos un equipo que siempre nos damos la mano para seguir. Buenas. ¿Ya? Siguiente, ¿quién pregunta? Una pausa. Ya. Sí. Ya. Ahora, ¿cómo gestionan la comunicación emocional en situaciones donde la víctima se encuentra en riesgo de fallecer? Bueno, cuando nosotros estamos o tratamos ya a un paciente por varios tiempo o llegamos y vemos que el paciente ya está por fallecer, por lo general nosotros sabemos tomar signos, intervenir con el paciente, hacer las cosas tal y cual como nos dice el protocolo, A, B, C, D, E, y una vez conforme estamos viendo, los familiares siempre se ponen alrededor, siempre tenemos familiares que están llorando y tenemos que decirles, bueno, les comento el estado de su familiar, no está muy bueno, no es el adecuado, cuéntenme un poquito más sobre el paciente, qué fue lo que tuvo, por qué está así, desde cuándo empezó, y ellos te empiezan a decir, y bueno, tú le empiezas, y ellos se quedan mucho más tranquilos cuando te ven que le pones un pulsi en el dedo o que le tomas la presión. Tal vez nosotros sí sabemos que en realidad es ponerle un pulsioxímetro o tomarle la presión realmente no nos sirve de nada, porque es un número que realmente ya no nos da nada. Entonces ellos ven eso, entonces simplemente les dicen, miren, ¿saben qué? Su familiar, por más que yo haga algo, el paciente no va a salir. Es un paciente que realmente a mí no me lo van a aceptar en el hospital por esta situación. Es un paciente que realmente ha venido ya, sus signos vitales se están cayendo de poco a poco y ellos lo van entendiendo en realidad, obviamente, y dicen, hagamos algo, ¿no? Y siempre hay un familiar que está más centrado en esta situación y ellos te jalan y te dicen, mira, ¿sabes qué? Sí sabemos de que esta persona ya no va a estar con nosotros, ya va a fallecer, pero ellos quieren tratar de hacer algo, porque se aferran a su familiar, ¿no? Claro. Pero ese familiar que tú tienes ahí a la mano es el familiar que te va a ayudar a controlar al resto de personas. Sí, porque él está consciente de que ya no podemos más, ¿no? Y una vez que sucede eso, nosotros solo tenemos que decir, bueno, ya no está con nosotros y nosotros tenemos que informar aquí ya. Y hay muchas veces en las que a veces tal vez está canalizado o algo y por hacerles un bien le sacamos la cánula, eso, lo dejamos ahí y nos retiramos, puesto que los familiares necesitan su espacio con su familiar, ¿no? Claro. Pero la recomendación que yo les doy, si es que tienen alguna vez eso, es busquen a la persona más centrada de su familia, porque en esa familia siempre va a haber alguien que siempre sepa la verdad de ese familiar. Y una vez que está en eso, acérquense y le digan, mira, ¿sabe qué? Pasó esto, yo no puedo hacer más, yo no puedo hacer esto, si lo llevo no me lo van a aceptar, si lo llevo me van a decir para que me lo traen. Entonces ellos van a decir, sí, es verdad, ¿no? Y tratar de darle ese ánimo y ese último esfuerzo de ustedes, ¿no? Ese último esfuerzo de decir, dale, vamos, intentémoslo una vez más, ¿no? Claro. Entonces eso, chicos. Siguiente. ¿Usted ha experimentado esa sensación de no estar listo emocionalmente ante una emergencia o ante una situación determinada? Si es así, ¿cómo usted logró canalizar o hacer para que entre en razón y pueda ir a esa emergencia? Claro que sí, eso me pasó cuando todavía era estudiante. En prácticas profesionales me llamaron a las 2 de la mañana por un paciente que se había alteración del estado de conciencia. Pero cuando llegamos al punto, el paciente estaba con ART.
no les miento, tenía toda la familia vivía en la cuadra, así, la casa era en la mitad, tenía más de unas 20 personas en la sala. Y mi primera impresión al entrar fue, me quedé así paradita y mi compañero, mejor dicho, el paramédico que estaba a cargo mío, cogió y me hizo así, respira y vamos. Entonces él entró primero, sacó a los familiares y de ahí sí, me abrazó y me dijo, vamos, te va a tocar esto 1 y 1000 veces más, así que respira, vamos, que sí puedes, que para eso estás aquí. No, creo que el apoyo entre los compañeros siempre va a ser muy bueno para que podamos salir y solventar, ¿no? Si tú estás con ellos y sales a una emergencia, espero que algún día ellos cojan y te digan, vamos, sí puedes, y vamos, que se agarren, que se digan, sí podemos y vamos, ¿no? Que les va a pasar, que a mí me ha pasado muchas veces, pero hay veces en las que yo tengo que ser el apoyo de mis compañeros que están atrás, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo gestiono yo? Es respirar profundo, mentalizarte por qué te llamaron y vamos a atender al paciente, que algo debe haber. Veamos qué sucede, veamos si podemos salvar, veamos que sí podemos. Y en el transcurso vamos resolviendo, en el transcurso vamos pensando rápido, en el transcurso vamos teniendo un pensamiento crítico en si podemos o no podemos. Y usted, como recomendación ya casi último, ¿qué es lo que usted a nosotros nos recomienda como estudiantes que vamos a ser paramédicos o cualquier tipo de situación que vamos a atender? ¿Cómo gestionarlo? Recomendaciones en general. Yo les recomiendo, chicos, que cuando vayan a su primera emergencia, o si es que ya la han tenido, es primero respiren, ¿ya? Respiren en una emergencia, confíen en lo que saben, confíen muchísimo en lo que sabes, confíen en ti y nada, anda adelante, revisa a tu paciente, analízalo, ve y toma las decisiones que debas tomar, sean lo mejor para ese momento, porque recuerda que tú no puedes hacer muchas cosas hasta llegar al hospital, ¿ya? La segunda recomendación es de que si esa escena, esa emergencia te impactó tanto, habla. Pero si no tienes con quién hablar, escríbete, desahógate, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, cuando tienes mucha acumulación de emergencia, mucho estrés, muchas muertes, por así decirlo, siempre te va a llegar a afectar, ¿no? Hay veces en las que uno ve reflejado, o ves a un paciente de tercera edad y ves reflejado a un familiar tuyo. Entonces ahí necesitas ayuda. Y cuando empieces a ver eso, busca un psicólogo y digo, ¿sabes qué? Estoy viendo reflejada a mi bonita en mis pacientes de tercera edad. Y yo no quiero que le pase eso. Buscar ayuda, resolver y siempre tener confianza en ti mismo, ¿sí? Y si es que estoy nerviosa, no sé qué hacer, me congelé, me paralicé, respiremos 10 segundos, bien profundos, vamos. Creo que ningún paramédico ser humano está libre de tener una crisis de ansiedad en plena emergencia. Y creo que hay algunas veces en las que uno tiene solito y pasa eso. Usted, no sé si le ha pasado, pero ¿cuál sería la recomendación? En una crisis de ansiedad, Por no estando yo saber. solita, Ajá. la verdad creo que yo en este punto me ayudaría de mi maquinista, ¿no? De la persona que está al lado mío, porque pues alguien tiene que estar manejando la ambulancia, ¿no? Claro. Entonces, si yo siento que no puedo con esa ambulancia, yo simplemente, o con esa emergencia, perdón, me doy la vuelta y le digo a mi compañero, mira, sabes que no puedo, cálmate, él me va a tener que saber guiar para yo poderlo hacer. O hasta que decirle, él me va a decir, sabes qué, anda y ya llama a tu ambulancia para que te ayude. Sí, entonces siempre nunca vas a estar solo, a menos que estés caminando por la calle y te encuentres con una emergencia que no sepas, pide ayuda, ¿sí? Lo primero que haces es, no puedo atender, voy a llamar a 911, es lo máximo que puedo hacer porque mi crisis de ansiedad, no confías en mí o lo que sea que me esté pasando, no puedo, entonces no. Si me siento que estoy emocionalmente mal, que no siento que voy a poder responder a una emergencia, evitemos ir también, ¿no? Porque estás en un momento emocional grave y tener que ir a dar soporte emocional cuando ni yo mismo puedo, mejor evitemos, tomemos un tiempo de descanso, vamos al psicólogo, hablemos y vamos de nuevo, ¿no? Porque este mundo está lleno de emergencias y situaciones que nadie de nosotros está preparado y que solo con el tiempo y la experiencia nos vamos a ir poniendo fuerte. Y al fin y al cabo va a llegar un tiempo en el que dices, chuta, vamos. Y ya luego sí te puedes desmoronar, ya luego sí hay emergencias que tú nunca vas a estar preparado. Y cuando te toca la primera, yo sé que en el fondo cuando te toca la primera uno va a decir, sí, bueno, vamos. Y ya luego sí, siéntate, habla, conversa, desahógate, respira, ve con quién hablas, ve con quién conversas, o si no, al psicólogo. ¿Saben qué? Me pasó esto, viví esto y me sentí así.
¿sí? O si no, el papelito, escribir, ok, esta emergencia fue así, me sentí así, sentí esto, pasó esto, sentí que no pude hacer esto, o que tal vez faltó esto, o qué hubiera pasado si es que hubiera llegado un poquito antes, ¿no? Porque siempre va a tener esa cuestión. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado 2 minutos antes? ¿No? Pero hay muchas cosas que ya no dependen de ustedes. El tráfico, las personas que no les quieren dar paso, las personas que les da igual, el llamado del eco que pues, se demora un poquito. Va a depender de muchas cosas. No solo eres tú, también hay un equipo atrás tuyo. Gracias. ¿Ya? De verdad, muchas gracias por toda la entrevista. Fue muy nutritivo la información que nos brindó. Y no sé si tal vez como último nos puede tal vez comentar alguna historia que tuvo que fue algo realmente impactante y cómo logró lidiar con todo eso. Claro que sí. A ver, no hace mucho, fue más o menos en agosto. Tuve un paciente de diálisis, paciente de 78 años, hipertenso, diálisis, diabético, en fin, un montón de comorbilidades, ¿no? Y ese paciente yo lo venía tratando 2 semanas anteriores, él estuvo 13 días en la UCI, entonces lo veníamos tratando, llevándole a la diálisis, cuidándolo, oxígeno, y en la última semana él se empezó a descompensar. Lunes, miércoles y viernes él tiene diálisis, ¿no? Tenía diálisis, lunes, miércoles y viernes. El miércoles lo llevé y el paciente no aguantó la diálisis, aguantó solo los 3.000 de los 4.000 que por lo general él siempre recibía. Entonces llegamos el viernes, me llaman antes y me dicen, ¿sabes qué? No aguanto la diálisis, puede venir por ellos, la presión en el piso, el paciente un poco descompensado. Digo, bueno, vamos, lo empezamos a revisar, eso fue un lunes. Para el martes nos llaman y nos dicen, pueden venir a revisarlos, lo que pasa es que el pañal del señor está con su deposición negra. Y me mandaron una foto, y la foto era como ver brea. Entonces le dijimos, le conversamos, bueno, llegó el médico de él, un geriatra, que realmente al familiar no le gustó, conversamos, le dijimos que tenemos un médico, si quería que viniera a revisarlo, dijo que sí. Le hicimos un eco, le revisamos, le vimos todo y le dijimos, bueno, él está con una hemorragia digestiva, así que lo tenemos que llevar, lo llevamos a un centro médico, lo revisamos, todo bien. Eso fue martes. Miércoles tocaba diálisis, no se fue porque le estaban pasando una pinta de sangre por toda la hemorragia que tenía. Llegó jueves y me dicen, ¿sabes qué? Llévalo a la diálisis porque si no, no aguanta. Me estaba preparando para la diálisis, para avanzar a la diálisis. Total, me llaman y me dicen, no, otra vez se puso mal, no podemos llevarlo así. Dije, bueno, no importa. El viernes, ese mismo día en la mañana, pero que eso fue un miércoles, el jueves en la mañana lo había llevado para una laparoscopía y le pusieron 2 grapas en el estómago porque su úlcera era demasiado grande. Y el gastroenterólogo me dijo, Suquita, ¿sabes qué? Este paciente muy posiblemente las grapas se le vayan a salir. Y dicho, eso fue lo que sucedió. Él para el viernes en la mañana, él ingresó a quirófano. Sacaron la úlcera, todo bien, pero recuerden que era un paciente con una falla renal, ¿no? Entonces no había recibido diálisis desde el lunes, martes, miércoles, solo llevaba 4 días sin poder hacer la diálisis y se empezó a descompensar. Entonces me llaman a las 9 de la noche de ese viernes y me dicen, tienes que llevarlo a que le hagan la diálisis. Yo lo llevo. El paciente estaba en UCI, recién operado, estaba intubado, bueno, no estaba intubado, pero el paciente tenía una particularidad de respiración y era esta. Depresión agónica, básicamente. Bueno, se podría decir que estaba hiperventilando, o sea, que estaba tratando de captar aire porque estaba con todos los electrolitos, estaba con una acidosis metabólica, una acidosis diabética, ¿no? Entonces podría ser por eso, lo llevamos, yo lo dejé y me acuerdo que a los 15 minutos de haberlo dejado me volvieron a llamar. Tiene que venir a verlo porque el paciente no aguantó, le habían quitado como 500 ml y nada. El médico que estaba ese día conmigo, que fue el doctor Romar, cogió y me dijo, Colorada, bájate con todo. Y a mí que me digan, Colorada, bájate con todo es, bájate con bolso rojo, bomba de succión, vía aérea, con todo, o sea, con todo. Entonces yo me bajé y subimos a la UCI de aquel hospital. Y bueno, la ambulancia tiene 2 bombas de infusión y me bajé con mis 2 bombas de infusión. El punto es que el paciente no había aguantado, el paciente ya no iba a aguantar, estaba hiperventilando, estaba súper mal el paciente. Entonces, ¿qué fue lo que decidimos nosotros hacer? El doctor Romero decidió intubarlo, lo aseguramos vía,
Le pasamos bomba de epinefrina, de norepinefrina, vasoactivos, vasopresivos y lo llevamos de nuevo para donde lo había sacado. Más o menos te estoy hablando que yo llegué ahí como a las 11:40 de la noche. Cuando lo volvimos a colocar en la cama de la UCI donde yo lo había sacado, el paciente entró en parada cardíaca. Y ya lo habíamos conectado al ventilador. Y el doctor Romero dice, empecemos con reanimación. Y el residente, pues bueno, sus compresiones no eran tan buenas, ¿no? Entonces, lo único que le dije fue, le hice así al residente, empiezo yo. Y yo me quité. Él se quitó y yo empecé. A la primera compresión que yo di, esas costillas se rompieron. Fue como sentir el hueso del pollo crudo romperse. Se rompió. Sí, fue la primera compresión y me quedé así y solo el doctor Romero cogió, me hizo así y me dijo, dale, vamos. Y empecé y cada compresión que yo daba sonaba croc, croc, croc. Y era la primera vez que yo estaba reanimando a una persona real. Y empezamos, yo di mis 30 compresiones y me acuerdo que el otro médico que me estaba acompañando cogió y me dijo, yo empiezo las compresiones y el doctor Romero, por salvar mi estado mental, porque yo no sé cuál sería mi cara, desconozco cuál sería mi expresión facial, que el doctor Romero cogió y me dijo, tú te vas a monitor. Y yo empecé y empezamos, colocamos, entré con las palas cargadas, vi, revisé, era un ritmo desfibrilable, mandamos la primera descarga, seguimos las compresiones y yo ya los veía a ellos sudar. Y les digo al doc, voy yo a las compresiones, tú te sigues quedando en monitor. No sé cuál sería mi cara, ¿no? Al final, casi de 40 minutos de reanimación, el paciente no salió y la esposa, que bueno, era una pareja de gringos, la esposa cuando llegó me abrazó y me dijo, ella me dijo que se sentía muy orgullosa de todo el trabajo que yo había hecho, ¿no? Y para antes de que lo vean, nosotros decidimos seguirlo conectando al ventilador para que lo vea. Pero nosotros sabíamos que el paciente ya está. ¿Qué terminó eso? El paciente tenía un catéter, una fístula aquí, ¿no? Para la diálisis. Y yo cada vez que comprimían la sangre salía. Me acuerdo que le dije a la licenciada, Licen, pásenme unas compresas. Me pasaron las compresas y lo cogí al residente que empezó el RCP y le dije, de ahí no te mueves. Y pides más compresas cada vez que esas te empapen. Y le tapábamos así. Cada vez que le daba RCP, el paciente, que se llamaba George, cada vez que, bueno, lo acomodamos bonito, le sacamos la sábana en la que él estaba debajo era la sábana de cista. Cada vez que estábamos haciendo eso, él tenía un hueco aquí de las compresiones. Fue un impacto muy grande, ¿no? Entonces terminamos más o menos a la 1, yo llegué a mi casa a las 2 de la mañana, cargado una funda roja con la sábana, cargada con todas las cosas, la ambulancia todo hecho un caos, el bolso rojo por un lado, medicación por otro lado, las bombas de infusión encima, el BBM que estaba puesto se llenó de sangre. Bueno, un caos. Yo llegué a mi casa y a las 2 de la mañana mi mami me abrió y me dijo, ¿qué pasó? Me dijo, estás pálida, tienes cara de tristeza, ¿qué sucedió? Yo le dije, George falleció, y entré a llorar. Mami me abrazó y me dijo, mija, yo sé que hiciste todo lo que podías hacer. Y sí, en realidad sí, porque ya después, hablando con el Doc Omar, hablando con Pablito, hablando con el doctor Ariel, con ellos, dijeron, es que no había nada más que hacer. Y en realidad sí, era un paciente de 78 años, hipertenso, diabético, falla renal, o sea, no tenía nada más. Si no lográbamos hacer toda la diálisis, el paciente no iba a salir. Por más que yo iba a tratar, ya no dependía de mí, ¿no? Dependía mucho del paciente. Y tal vez buscando más atrás, si tal vez lo hubieran tratado un poquito mejor en la UCI, si la medicación que le hubieran mandado no le hubiera provocado el sangrado gástrico, quizás seguiría con nosotros, pero eso no fue el caso. Pero esa fue la primera vez que yo reanimé a una persona verdadera y fue lo que sucedió. Y aún todavía tengo en mi mente cómo sonaron ese esternón y esas costillas. Qué fuerte. Pero eso fue en agosto. Hoy por hoy estamos en noviembre y seguimos ahí, seguimos reanimando, seguimos siguiendo adelante, seguimos estudiando más que nada y nada, echándole para adelante porque pues esa es la vida diaria de un paramédico. Muchas gracias, querida. A ustedes, chicos, de nada, que pasen bien.